Yo, Juan Carlos, ¿no? Bueno, No es esa la idea, ¿no? no. Vamos a hacerlo de otra manera. Es bilbaíno, casado, tiene 3 hijos, es el presidente de Renta 4 Banco, que es el primer banco español especializado en la gestión patrimonial y de mercados de capitales que cotiza en bolsa en nuestro país. Él tiene la formación jurídica y económica, estudió en la Universidad de Deusto. Fue premio extraordinario de fin de carrera y también el primer premio nacional de terminación de estudios universitarios en el año 78. Es abogado del Estado en excedencia, prestó servicios como abogado del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda entre los años 80 y 84 y posteriormente pues decidió cambiar su vida profesional, opositó como agente de cambio de cambio y bolsa en la Bolsa de Madrid en el año 86. Y bueno, y se ha dedicado a partir de entonces su vida esencialmente a ese ámbito, ¿no? Es presidente del Instituto Nacional de Análisis Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros, también miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, y además ha estado pues, en muchas sociedades, en muchos consejos, ha sido miembro del Consejo de Administración del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, de Iberclear. Fue presidente de dicho servicio en el año 2002. También ha sido miembro del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, de BME, y de otras empresas tecnológicas, Indra, Lucent Technologies. Es miembro del Consejo Asesor de ING Direct, consultor de varios grupos españoles y extranjeros, de grupos empresariales. Ha sido profesor también en la universidad, ha publicado numerosos libros y artículos jurídicos y financieros en numerosas revistas especializadas. Y nos va a hablar de la normalización monetaria, de su necesidad y de sus consecuencias, escenarios posibles. Ese es el título que le ha puesto a su ponencia. Pues buenas tardes, muchas gracias Pascual, y muchas gracias también al Colegio de Economistas de Madrid por esta oportunidad para compartir con todos ustedes una serie de reflexiones sobre temas a los que habitualmente dedico parte de mi tiempo como presidente y responsable de Renta 4 Banco, temas conectados efectivamente con la normalización monetaria. Aunque voy a hablar de la normalización monetaria y voy a hablar de los problemas, de las dificultades, de los peligros y retos que entraña esa normalización, sin embargo, quisiera dejar desde el principio claro que la economía global hoy en día tiene más elementos positivos que negativos. Yo voy a hablar quizá de una parte un poco más inquietante o más negativa, como digo, de una problemática que existe hoy en día en la economía global, pero quisiera dejar desde el principio claro que la economía global hoy en día tiene, como digo, más elementos positivos que negativos y que realmente si nos apalancamos sobre esos elementos positivos, pues realmente nos irá bien tanto en la inversión como en la actividad económica en general y en la sociedad en general. Al final hablaré un poco, volveré sobre este tema, pero quería decirlo al principio porque quizá los temas de los que voy a hablar, pues voy a incidir más en peligros o en dificultades que hoy en día se generan como consecuencia de esa normalización monetaria, es decir, de la reversión de las políticas monetarias ultra expansivas que se han practicado en los últimos años por los bancos centrales. Bien. Hace 30 años, cuando Renta 4 inició su actividad, entonces como entidad delegada del Tesoro, cuando también el Colegio de Economistas de Madrid creo que daba sus primeros pasos, al menos en la configuración actual, el mundo era bastante diferente. No existía Internet, no había teléfonos móviles, mucho menos smartphones, no existía Facebook, ni Google, ni Amazon. Sí existía Apple, que hoy en día es la mayor compañía del mundo en valor bursátil, pero sin embargo, en aquel momento Apple pasaba por momentos muy delicados que casi la llevan a la extinción en los años 90. Pero quizá desde un punto de vista financiero y económico la mayor diferencia que había o que hay entre el mundo actual y aquel momento de hace 30 años es que entonces la letra del Tesoro a un año pues daba el activo seguro, por decirlo así, daba un interés de un 15% y hoy en día cuando uno presta al Tesoro español a un año no recibe nada, sino que tiene que pagar por prestar al Tesoro español a un año. Hoy en día nos encontramos en el escenario económico, en el escenario global, con en torno a 10 trillones de dólares de bonos emitidos en tipo de interés nominal negativo, nominal, insisto, no real, nominal negativo. Nos encontramos en España con unos 100.000 millones de letras del Tesoro de deuda pública emitidos con tipo de interés nominal negativo. Nos encontramos en el mundo con en torno a 300.000 millones de dólares de bonos corporativos, bonos de empresa,
emitidos en tipo de interés nominal negativo. Lo que quiere decir, como decía antes, que hay que pagar por prestar dinero, lo que quiere decir que lo que hasta ahora llamábamos bonos de renta fija, pues deberíamos cambiarles el nombre, porque realmente quien invierte o quien pone su dinero en uno de esos bonos con tipo de interés nominal negativo, lo único que tiene seguro es que va a perder dinero. Por tanto, deberíamos llamarlos más bien activos de pérdida fija o de pérdida garantizada, ¿no? Salvo que vendamos ese bono a otra persona que lo compre más caro, pues realmente estamos ante como digo, ante un activo de pérdida fija y no ante un bono de renta fija. Esa es, como digo, la mayor diferencia, la diferencia más llamativa en lo financiero, en lo económico que hay entre el mundo de ayer y el mundo actual. Y lo que es importante es entender cómo hemos llegado hasta aquí. También es importante entender cuáles son los visos o perspectivas de continuidad de este escenario y, finalmente, cuáles son los escenarios o consecuencias de la normalización, si se produce, de esa situación tan curiosa, tan llamativa, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tras la crisis de Lehman, tras la quiebra de Lehman en el año 2008, los bancos centrales acertadamente realizan políticas de tipo expansivo, de inyección de liquidez y bajada muy agresiva de los tipos de interés. Y digo que eso fue acertado porque realmente la quiebra de Lehman provocó, y la anterior crisis de las subprime americanas, provocó una situación de contracción de la confianza, de consiguiente contracción de la circulación del dinero, de consiguiente contracción del crédito, del crecimiento económico, del comercio internacional, y eso era una bola de nieve que realmente había que parar. Una vez aprendida la lección de los años 30, de la Gran Depresión de los años 30, los bancos centrales, como digo, acertadamente pusieron en marcha políticas monetarias muy expansivas, ultra expansivas, para parar esa bola de nieve. Sin embargo, en el año 2012 hay un cambio en esas políticas económicas, monetarias, y a mi modo de ver es un cambio muy relevante. Es la auténtica novedad, la auténtica innovación, si queremos llamarlo así, de las políticas económicas de respuesta a la crisis en los últimos años. Ese cambio lo podríamos definir en aquellas tres palabras de Draghi en julio de 2012 en Londres, cuando dijo el whatever it takes, lo que haga falta. Y el cambio se traduce en que las políticas monetarias de los bancos centrales cambian de objetivo y cambian de dimensión y, por tanto, cambian realmente todo su funcionamiento. Cambia de objetivo porque ya el objetivo no va a ser parar la bola de nieve, no va a ser frenar la contracción económica, sino que va a ser generar crecimiento económico. Incluso en el caso de la zona euro, en el caso de Europa, el BCE lo que pretende es resolver los problemas estructurales de diseño de una moneda tan extraña en su diseño como es el euro. Por tanto, el objetivo cambia. Insisto, ya no es parar la bola de nieve, es generar crecimiento económico positivo. En segundo lugar, cambia también la dimensión de esas políticas, ¿no? Realmente se pasa a decir que esas políticas ya van a ser ilimitadas, indefinidas en el tiempo, indefinidas en la cuantía del dinero que se va a inyectar y indefinidas también o ilimitadas en el nivel al que pueden llegar los tipos de interés. Es el whatever it takes, es lo que haga falta para generar crecimiento económico, y ese es el gran cambio de política económica que tiene lugar en el año 2012, que lo empieza a practicar de forma muy agresiva el Banco de Japón con aquel anuncio que hace en abril de 2013 de inyectar cada mes el 1% del PIB en la economía japonesa, y luego lo continúan el Banco Central Europeo esencialmente y otros bancos centrales. Esa es la política que, a raíz precisamente del quantitative easing, del programa de compra de bonos anunciado por el Banco Central Europeo el 22 de enero del año 2015, genera o generaliza más bien los tipos nominales de interés negativos a partir de marzo del año 2015 en la eurozona, en Japón y en otras economías. Hay economistas que no dan esta versión de cómo se ha llegado a los tipos negativos. Hay economistas que, siguiendo esa tesis que expuso Larry Summers el año 2014 en el Fondo Monetario Internacional, de forma elegante y un tanto cínica, dan otra versión de cómo se ha llegado a los tipos negativos, y lo que consideran es que los tipos nominales negativos son un producto de una serie de transformaciones de cambios muy estructurales, muy de fondo de la economía. Consideran que realmente el exceso de ahorro a nivel global, unido a la longevidad de la población, la caída de la productividad
el sobreequipamiento de las familias en las economías occidentales y la sobrecapacidad de las empresas generan una situación en la cual ese exceso de ahorro lo que provoca es que el ahorro no es realmente apreciado, no es demandado, hay más ahorro que capacidad de inversión, que oportunidades de inversión, y eso genera una situación, según estos economistas, de tipo de interés natural negativo, es decir, una situación en la que realmente lo que se llama la tasa intertemporal del dinero, es decir, el renunciar a utilizar hoy el dinero para dejar que otro lo utilice y prestárselo, pues no tiene una valoración positiva, sino más bien negativa. Bueno, no voy a entrar mucho en este debate. Yo debo decir que no coincido con esta visión. Tengo una visión, si quiere, un poco más austriaca, ¿no?, de las cosas, ¿no? No coincido con esta tesis. Me sorprende incluso que esta tesis sea tan defendida por algunos economistas de prestigio. Lo que sí sabemos realmente es que los tipos de interés nominales negativos llegan al mundo cuando el BCE, el 22 de enero de 2015, pone en marcha el quantitative easing, y eso sí lo sabemos. Hasta entonces no había habido tipos de interés nominales negativos en 5.000 años de historia financiera. Ha habido un reciente estudio de una universidad americana que se llama así, 5.000 años sin tipos negativos, más o menos, y que muestra cómo en la historia jamás se había producido. Por tanto, tiendo a ser un poco escéptico de esta tesis del secular stagnation de estos economistas, de Larry Summers y otros economistas, y tiendo a pensar más bien que es verdad que ha habido una tendencia natural a la bajada de la inflación y a la bajada de los tipos de interés, pero que el paso a tipos de interés negativos nominales es un paso que se produce esencialmente como consecuencia de las políticas de los bancos centrales, ¿no? ¿Y qué pretendían los bancos centrales con estas políticas? Bueno, pues realmente yo te sugeriría, si puedes ir pasando más que nada por irnos poniendo ¿Qué pretendían? Pues pretendían lo que podríamos llamar el círculo virtuoso del easy money, ¿no? El círculo virtuoso del dinero barato, ¿no? Lo que se creía es que con mucho dinero y muy barato las familias consumen más, las empresas invierten más y la función de demanda de la economía, por tanto, se impulsa y, por tanto, se genera crecimiento económico, ¿no? Esta tesis la deriva de una tesis que formalizó el gran hedge fund manager Ray Dalio el año 2011, el Beautiful Leverage, ¿no? Ray Dalio, que es un hombre cuya opinión siempre es respetable, aunque sea porque se ha hecho uno de los hombres más ricos del mundo invirtiendo en los mercados, cosa que no es fácil, y a lo largo de muchas décadas, pues Ray Dalio lo que dijo es, bueno, por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de salir de un problema de deuda, como el que se evidenció con la crisis de la subprime, de salir de un problema de deuda y de hacerlo sin dolor. Creó la tesis del Beautiful Leverage. Esa tesis, lo que él decía es, bueno, si los bancos centrales suministran dinero a tipo cero y de forma indefinida, eso equivale a capital, prácticamente. Si a la vez se va saneando los balances financieros a base de hacer las pérdidas en deuda, reconocer las pérdidas en deuda poco a poco, y si a la vez se toman las medidas de reforma estructural de las economías, salimos de un problema de deuda por primera vez en la historia sin realmente haber tenido ni una gran depresión, ni tampoco haber entrado en una situación de quiebras financieras al modelo de la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Bajo otra fórmula un poco distinta, Shinzo Abe, el primer ministro japonés elegido a fin de 2012, formalizó también una variante de ese Beautiful Leverage con aquella tesis de la Abenomics, la llamada Abenomics, de las tres flechas, ¿no? Lo que dijo es, bueno, si al final tenemos tres flechas, una es la flecha monetaria, políticas monetarias de tipo de interés cero y mucho dinero en el mercado, tenemos las reformas estructurales y tenemos el gasto fiscal, la economía japonesa saldrá de la deflación, ¿no? Bueno, al final todos querían conseguir el círculo virtuoso del dinero barato, del easy money, ¿no? Pero la verdad que no ha llegado en la medida que se esperaba. El crecimiento no ha llegado en la medida que se esperaba. La economía norteamericana crece en torno al 2,5%, no a esa famosa velocidad de escape, escape velocity. La economía europea, con suerte, crecerá al 1,5% este año y los siguientes. La economía japonesa al 0,5%, con suerte de nuevo, si crece. Pero realmente
realmente lo que se ha visto es que no ha llegado. Y no ha llegado por una serie de motivos, pero en parte porque cuando hay mucho dinero muy barato en el mercado, nadie hace el saneamiento de balances, nadie reconoce las pérdidas latentes, se crea una economía, una parte de la economía zombie, se van manteniendo en el tiempo los activos no válidos, solamente se reconocen cuando uno está obligado, y con mucho dinero barato pues no nos vemos obligados, y tampoco los gobiernos hacen las reformas estructurales porque nadie quiere tomar medidas impopulares si las puede evitar financiándose en el mercado y dando la patada hacia adelante a los problemas de la economía, ¿no? Entonces, lo que realmente hoy, el año 2016, tenemos es una deuda mayor, luego hablaré de esto, más grande que la que había en 2008, y, como dice el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento mediocre de la economía global, ¿no? Las políticas monetarias de los bancos centrales se han mostrado muy eficaces a la hora de mover los mercados, pero muy poco eficaces a la hora de mover la economía. ¿Qué ha ocurrido? Que como no llega el crecimiento, las políticas monetarias tan agresivas que en principio todo el mundo entendía que estaban destinadas a ser medidas de choque, se han ido prolongando en el tiempo, el llamado lower for longer, tipos de interés más bajos por más tiempo. Y hemos llegado ya a una idea que ya es el lower forever, ya tipos de interés más bajos para siempre, o cero para siempre, ¿no? Realmente hemos pasado del círculo virtuoso del easy money a la trampa monetaria, porque los bancos centrales hoy en día tienen complicado salir de sus políticas porque han vuelto a los mercados y a la economía en general muy adicta al dinero barato, ¿no? Bueno, se ha llegado incluso a decir concretamente el gobernador del Banco Central de Japón, el año 2015, en Sintra, Portugal, en julio del 2015, en una reunión de banqueros centrales, insistía en que lo que hay que hacer es más dosis monetaria porque realmente esto al final va a funcionar, y llegó a decir algo también, a mi modo de ver, bastante insólito, y era que esto era como Peter Pan, ¿no? Lo que hacía falta era convicción en que esto iba a funcionar, y si realmente había convicción, igual que Peter Pan creía que podía volar y volaba, pues también la economía funcionaría, ¿no? Bueno, esto es donde realmente se ha llegado con estas políticas, ¿no? Pero, sin embargo, por mucho que se pretendan prolongar para siempre, no pueden prolongarse para siempre. Y no pueden prolongarse para siempre porque las políticas monetarias no convencionales tienen una serie de efectos no deseados. El primero y el peor de todos es el crecimiento de la deuda. Cuando uno está incentivando el endeudamiento y está penalizando el ahorro, evidentemente se está incentivando la deuda. Los datos del Banco de Pagos de Basilea nos dicen que la deuda el año 2008 era en las economías de la OCDE era el 220% del PIB, el año 2016 al inicio era el 260% del PIB, 40 puntos más. El fondo, en las economías emergentes, por cierto, se ha pasado del 115 al 170. En alguna economía emergente, como es China, se ha pasado en los últimos, del año 2008 aquí, de niveles del 150% del PIB entre deuda pública y privada, año 2008, a niveles que van camino del 300% del PIB, están ya por encima del 250%, y eso sin contar la banca en la sombra, y por tanto se ha creado más deuda. Ese es el primer problema. El segundo problema es que además se ha creado un modelo de crecimiento muy basado en la deuda. Es un poco diferente al anterior. Quiere decir que se crece en base a generar mucha más deuda. De nuevo, los datos del Banco de Pagos de Basilea nos indican que del año 2008 aquí el PIB global ha crecido en torno a 12 trillones de dólares, ¿no? Pero la deuda global ha crecido 60, es decir, 5 veces más. Es decir, 5 unidades de deuda por cada unidad del PIB. Hace pocas semanas salió el PIB chino del tercer trimestre, se celebró mucho, había crecido la economía china en el tercer trimestre de este año un 6,7%, que está bien, más de lo esperado. Pero es que la deuda había crecido muchísimo más que el 6,7%. Es decir, se crea un modelo de economía de crecimiento muy indexado, ¿no?, a la deuda, ¿no? Y también de mercados financieros, ¿no? Todos los mercados de activos funcionan ya muy indexados con el carry, ¿no? Compro un activo porque me da el 2 y yo me financio al 1,5. No lo compro porque es bueno o es malo. No lo compro porque es un activo que tiene un valor. Lo compro porque el carry financiero me genera un rendimiento, y todo el mecanismo de los mercados financieros y también de inmuebles están indexados al tipo barato, al tipo cero, ¿no? Y realmente otro problema de estas políticas es que los mecanismos de transmisión no funcionan bien. Claro, lo que ocurre al final
es que se inyecta mucha liquidez, pero una gran parte de ella se queda precisamente en los mercados financieros, ¿no? Y no va a la economía real. ¿Por qué? Bueno, primero, las familias se pensaba que iban a consumir más, ¿no? Pero realmente lo que está viendo, por ejemplo, en Japón es que no es así. Y en parte tiene su lógica, ¿no? Y es que una familia que tenga 100 y antes le pagaban, por ejemplo, un 3% por esos 100 de ahorro, pues a fin de año tenía 103. Pero ahora le van a pagar 0 o negativo y entonces, pues lo que dice es voy a ahorrar más para seguir teniendo 103 a fin de año, consumo menos. Las empresas no invierten porque el tipo de interés esté barato. Las empresas invierten porque vean rentabilidad a su inversión y vean crecimiento y vean que va a haber una expectativa de rentabilizar esa inversión. Y los bancos no prestan porque les den mucho dinero barato. Los bancos prestan cuando tienen demanda de crédito solvente. Con lo cual nos encontramos en que hay una situación en que los bancos incrementan reservas pero no generan crédito, en parte porque no hay demanda solvente y los mecanismos de transmisión no están funcionando debidamente, ¿no? También hay un problema de mala asignación de recursos, el misallocation, ¿no? Siempre que hay mucho dinero muy barato, la historia nos enseña que se tiende a utilizar mal. Y esta vez no va a ser diferente. Se tiende a utilizar mal. Se utilizó mal en la burbuja inmobiliaria, creando inmuebles absurdos en sitios absurdos, y ahora se estará utilizando mal en otras cosas, pero siempre se tiende a utilizar mal. También otro problema es que hay guerra de divisas, ¿no? Y al final eso genera una situación en la cual todo el mundo quiere que su divisa esté más barata y al final, como el mundo no se puede devaluar a sí mismo, pues todo se contrapesa, ¿no? Hay otro problema que es la desigualdad, ¿no? El inequality, que real o percibida, ¿no? Realmente hay una sensación, lo hemos visto ahora en las elecciones americanas, en mucha gente de clase media o media alta o media baja, de que a ellos no les llega los beneficios de esas políticas, ¿no? Y entonces se crea una bolsa de malestar y entonces eso genera populismo, ¿no? De un signo o de otro y genera rechazo al establishment, ¿no? Y eso al final puede generar inestabilidad social, ¿no? Y luego finalmente en los mercados financieros se generan algunas situaciones bastante curiosas y bastante peregrinas, ¿no? Yo diría, ¿no? Un ejemplo es lo que está pasando ahora con el yen, ¿no? Como saben, el yen, el Banco de Japón en el mes de enero de este año puso el tipo de intervención en negativo, en el menos 0,10, y realmente desde entonces el yen ha subido, ¿no? Y mucha gente le pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible, no? Si realmente han bajado los tipos de interés a negativo, ¿por qué sube el yen, no? Bueno, hay una situación en entidades financieras japonesas y es que necesitan dólares por una serie de motivos, tienen muchos pasivos en dólares que tienen que refinanciar, ¿no? Entonces tienen que pedir dólares prestados, ¿no? El que tiene dólares, pongamos un inversor americano que tiene dólares, se los presta y a cambio el japonés le da yenes, ¿no? Pero claro, el que recibe yenes pues va a tener que invertir en yen. Y pongamos, por ejemplo, que a 3 meses tiene que invertir en yen y le dan la letra del Tesoro japonesa le da el menos 0,20, ¿no? Y sin embargo, en el mercado americano del Tesoro podría invertir en más 0,20, ya son 0,40 puntos que tenemos por haber prestado dólares a un japonés, ¿no? Además también quiere ganar algo, lógicamente, ¿no? Y entonces pongamos que quiere ganar otro 0,20, ¿no? 0,60. ¿Qué ocurre? Como eso no lo cobra por el tipo de interés, lo cobra por el forward. Lo que está pasando permanentemente, lo he mirado hace un rato antes de venir y sigue pasando, pese a la subida del dólar, es que el forward yen-dólar genera una situación en la que el yen, por ejemplo, a 3, 6, un año, está más caro, se revaloriza frente al dólar. Todo lo contrario de lo que se quería perseguir con la política de tipo de interés negativo. Quiere decir que al final lo que sale por la puerta entra por la ventana, pero al final las reglas básicas de la economía se acaban cumpliendo inexorablemente. Esto es algo que de nuevo también ha estudiado muy bien el Banco de Pagos de Basilea, bueno, muy bien, ha estudiado como una cosa de enigma el Banco de Pagos de Basilea y diversos analistas, pero es una situación que se está produciendo. Esta y otras muchas situaciones realmente absurdas en los mercados financieros, ¿no? Bueno, por eso, como decía antes, pues realmente no son políticas que puedan durar para siempre, porque tienen efectos laterales pues realmente negativos, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es que se ha evitado la Gran Depresión, ese es el gran activo de las políticas, lo que hay que reconocer positivamente a las políticas de los bancos centrales, pero realmente lo que hoy en día no tenemos nada claro es si este experimento monetario va a funcionar en términos de realmente generar tracción en el crecimiento económico y tampoco tenemos nada claro, aunque funcionase, cómo vamos a salir del mismo, ¿no?
Por tanto, ese es un poco el escenario de la normalización. A mi modo de ver, los tipos de interés negativos han sido un poco, por decirlo así, el canto del cisne de las políticas monetarias no convencionales. Han sido ese punto ya de irracionalidad, ese punto de absurdo que hace que algo que podía haber de alguna manera tenido más proyección en el tiempo, a mi modo de ver, cada vez esté siendo ya más cuestionado. De hecho, el propio Banco de Japón acaba de anunciar que querían volver a tipo cero, no a tipo ya positivo, a tipo cero en el bono a 10 años, porque ellos mismos ven que lo otro es una auténtica anomalía, no una patología financiera, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva un poco a mi modo de ver, ¿no? A la necesidad de normalizar y sin embargo a la dificultad de normalizar, ¿no? Por un lado, a la necesidad de normalizar, ¿no? Es necesario normalizar, no solamente por todo lo que hemos dicho. Yo no sé si la normalización va a llegar ya, o va a llegar dentro de un año, o va a llegar dentro de 2, o va a llegar dentro de 6 meses, ¿no? Pero creo que ya está muy próxima, ¿no? Es verdad que los temas monetarios se estiran como el chicle, y es verdad que las políticas de bancos centrales podrían estirarla otro par de años, pero yo creo que realmente la normalización está mucho más próxima, ¿no? Y además lo estamos viendo también en otra cuestión un poco más macroeconómica, ¿no? Y es que estamos en una economía, en un modelo económico en el que crece la deuda, pero pero no es que baje, no crece la productividad, o no crece al mismo ritmo la productividad. Y al final eso no funciona, porque al final la productividad es de donde sale todo para pagar la deuda, para pagar las rentas, para pagar los salarios, para pagar el capital, para pagar a todo el mundo, ¿no? Y entonces ese modelo en que estamos ahora, en que crece la deuda, sigue creciendo la deuda, pero no crece la productividad, o va decreciendo el ritmo al que crece la productividad, no es sostenible. Sin embargo, como decía, hay una necesidad de normalizar, pero hay una enorme dificultad de normalizar. Y la dificultad es, como digo, muy grande, ¿no? La dificultad deriva de que, primero, tenemos más deuda, por tanto, subir tipos cuando hay más deuda, mal tema. Pongamos el caso de España. España tiene hoy, en la deuda pública es ya un trillón, 1 millón de millones de deuda pública. Realmente, si hoy subiera un punto el tipo de interés, y realmente llevamos ya una subida en las 2 últimas semanas de 0,80 puntos, ¿no? Pues supone 10.000 millones de euros, casi el doble del ajuste que se está pidiendo a las cuentas públicas, ¿no? Por tanto, es muy difícil, ¿no? Porque hay más deuda, ¿no? Hay un escenario, además, de crecimiento mediocre, como dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y hay unos mercados muy sensibles a cualquier movimiento de tipo de interés. No ha sido así, por cierto, el jueves y el viernes pasado, pero en general muy sensibles a tipos de interés, ¿no? Cualquier leve movimiento de tipo de interés, recordemos cuando la Fed anuncia en agosto de 2015 que va a subir tipos en septiembre, se montó la mundial, no pudo subirlos. Cuando la Fed sube tipos, ni siquiera un cuarto de punto, en el mes de diciembre, enero y febrero vuelve a haber una debacle en los mercados financieros. Cada vez que se intenta normalizar hay mucha dificultad, ¿no? Por otro lado, los bancos centrales en esto tienen que actuar coordinadamente, no pueden dejar de hacerlo. Es muy difícil normalizar en solitario, pero normalizar de forma coordinada todavía es más difícil, porque el ciclo económico está en diferente fase en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Y en Inglaterra, si queremos añadir al Banco de Inglaterra, ¿no? Realmente en Estados Unidos es donde realmente ya habría que normalizar, y se podría normalizar realmente de forma no muy traumática, pero Europa no está en la misma situación, la zona euro, y Japón tampoco, ni de inflación ni de crecimiento, y por tanto normalizar de forma en solitario es complicado porque se te dispara la divisa y eso genera muchos problemas, no solo en tu economía, sino también en entidades financieras que están muy necesitadas de esa divisa, del dólar, por ejemplo, y normalizar de forma coordinada también es muy difícil, ¿no? En el caso particular de la zona euro, además, normalizar es todavía más difícil porque tenemos una situación política también muy diferente y una sensibilidad política muy diferente en Alemania o en otros países, ¿no? Y entonces el alemán quiere que se suban los tipos, pero el ciudadano alemán, ¿no? Pero en otros países no. Entonces ahí la dificultad todavía va a ser mayor, ¿no? Bueno, ante esto, ¿cuáles son los escenarios posibles, no? Bueno, pues no son muchos, ¿no? El primero y el más deseable sería una normalización voluntaria, ordenada y dirigida por los propios bancos centrales y los policy makers.
los responsables de la política económica, ¿no? Sería lo más deseable y yo realmente creo que sería fenomenal que así se hiciera. Personalmente tengo pocas expectativas, en fin, confío poco en que eso vaya a ser así, porque realmente no es fácil. Yo comprendo que no es fácil para ningún policymaker tomar decisiones de este tipo. Para Draghi no es fácil empezar a cortar sus programas de inyección monetaria, para Kuroda tampoco, para Janet Yellen no es fácil empezar a subir tipos por las numerosas contraindicaciones que tiene y que antes he comentado, ¿no? Esa sería lo más deseable, ¿no? Un segundo escenario es que haya una posposición permanente de la normalización, ¿no? Es decir, los bancos centrales van diciendo, oye, pues lo mismo que el año pasado, el 3 de diciembre del año 2015, salió Draghi y dijo, bueno, el programa de compra de bonos que iba a durar hasta septiembre de 2016 dura hasta marzo 2017. Bueno, pues que eso se vaya posponiendo, sine die, igual que ha hecho el Banco de Japón, que lleva ya mucho tiempo con estas políticas, ¿no? Y incluso también cabría un tercer escenario, y es que, además de posponer la normalización, se tomen medidas adicionales, se tomen medidas todavía, el helicóptero money, ¿no? En cualquiera de sus variantes, ¿no? Llegar a medidas incluso más agresivas, ¿no? Por decir así, ¿no? Bajar más los tipos de interés, tipos ultra negativos, helicóptero monetario, soltar dinero a la gente o de forma directa o indirecta, etcétera, ¿no? Esos son los tres escenarios, ¿no? Y realmente, a mi modo de ver, lo más esperable, que no lo más deseable, es que se vaya un poco hacia este tercer escenario con una variante, y es la política fiscal. La nueva piedra filosofal, el nuevo consenso que hay hoy en día es, no, las políticas monetarias ya están agotadas, pero no pasa nada, tenemos las políticas fiscales. El Fondo Monetario Internacional, en la reunión de octubre, ahora en Washington, dijo hay espacio fiscal, utilizó esa expresión, ¿no? Bien, es una especie, bueno, vamos al capitalismo de Estado, ¿no? Vamos a un modo distinto de economía, con mucha intervención pública, con mucho gasto público. Es una variante, bueno, ¿y por qué digo que esto es una variante del helicóptero monetario, ¿no? Porque realmente el tema de las políticas fiscales está muy bien y hasta es deseable y bueno, si vamos a cortar la política monetaria, algo habrá que hacer para que la sangre no llegue al río y por tanto vamos a tener políticas fiscales para que, bueno, esto no sea una debacle y eso está bien, ¿no? Pero hay un problema y el problema es la deuda. El problema es que si uno se pone a hacer políticas fiscales, luego hablaremos un poco de Trump, con deuda, pues entonces lo que genera, en principio, es más deuda, aunque Trump ha dicho que no, pero parece difícil, ¿no? Entonces, o suben mucho los impuestos y no se puede, porque entonces también cortas la economía, o pides más al Banco Central y eso es una variante del helicóptero monetario que es la que están estudiando ya diversos bancos centrales, ¿no? El Banco Central directamente financia los programas de infraestructura o de gasto público o tal, ¿no? Bueno, y ese es un poco el problema, ¿no? de estas políticas monetarias, de estas políticas fiscales combinadas con monetarias, ¿no? Hacia las que yo creo que realmente es hacia donde vamos, ¿no? ¿Qué pasa si eso es así? ¿Qué pasa si vamos a un modelo de políticas fiscales financiadas con el Banco Central? Puede no pasar nada, puede que vayamos a un escenario, pues, tipo aquel Mundo Feliz de Aldous Huxley, en que, bueno, el soma es la medicina esta monetaria, ¿no? Y no pasa nada y todo el mundo es aparentemente feliz y no hay desequilibrios y vivimos en un mundo de bajo crecimiento, baja inflación, la economía low, ¿no? Puede ocurrir que eso sea así, pero lo normal es que se generen algún tipo de problemas, ¿no? Problemas, primero, de desconfianza en las políticas públicas, monetarias y fiscales. No es fácil explicar a la gente que algo que se había dicho que iba a funcionar no funciona. Segundo, de descrédito de los propios bancos centrales. Hoy en día hay una gran fe en los bancos centrales, se cree que son realmente todopoderosos, que pueden hacer lo que quieran. Hasta ellos mismos lo creen. Cuando Draghi dijo vamos a hacer lo que haga falta y será suficiente. Hasta ellos mismos creen que pueden. Pero podrían entrar en un descrédito, ¿no? Podríamos tener fenómenos de desorden monetario, no solo inflación u otros desórdenes monetarios. La inflación no es el único desorden monetario, hay otros. En definitiva, bueno, yo dejo ahí la interrogante porque no me atrevo a decir me atrevo a dar escenarios, pero no a decir cuál va a ser.
puede ocurrir que la normalización monetaria sea compatible con políticas fiscales compensatorias y eso sea compatible con una situación en que no se genere ningún desequilibrio ni ningún problema. Sería la primera vez que ocurre en la historia, pero bueno, como he dicho antes, una persona tan inteligente como Ray Dalio habló del beautiful leverage, y a lo mejor es posible el beautiful leverage, ¿no? En definitiva, esos son un poco los escenarios. Yo simplemente dejaría, y para pasar a hablar un poco también de Trump, etcétera, dejaría una cuestión, ¿no? A mi modo de ver, el problema y lo que hay que entender realmente es que el problema era, es y seguirá siendo la deuda. Y que un mundo basado en deuda creciente no puede tener un crecimiento sólido. Es una opinión que podríamos discutir mucho sobre ella, elaborarla mucho más, pero a mi modo de ver, cuando hablamos de deuda estamos hablando de un pasivo, ¿no? Y si generamos crecimiento con deuda, no deja de ser generar un activo con un pasivo. Entonces, no es lo mismo que hacerlo con capital. El capital soporta bien el crecimiento, la deuda necesaria, no voy a decir que tenga que haber deuda cero, ni mucho menos, pero la deuda es un pasivo y genera un gran lastre a que la economía despegue. Y hoy en día, en mi opinión, el mayor lastre que tiene la economía global para despegar no es ni que el dinero sea caro, ni que no haya políticas fiscales de gasto público, ni nada de esto, ni siquiera el secular stagnation. El problema que tiene la economía global para despegar es el exceso enorme de deuda que ya tenemos acumulado, ¿no? Y creo, por tanto, que ese experimento monetario, ¿no?, que a mi modo de ver es más un experimento de tecnología social que un experimento de economía. Es un experimento más que han hecho los policymakers para tratar de ganar tiempo ante el problema de la deuda, para tratar de dar tiempo a la banca para capitalizarse, para tratar de dar tiempo al sistema en general para proceder a lo que va a tener que proceder, a mi modo de ver, que es el reconocimiento de las pérdidas latentes en la deuda. Y creo que ese experimento monetario está llegando a sus últimas etapas. Creo que el vuelo ese de Peter Pan está llegando a su agotamiento, ¿no? Esa es mi opinión. Y creo que si no se aborda el problema de la deuda, no va a ser posible un despegue serio de la economía global. Y realmente la única forma ya hoy de abordarlo es el reconocimiento de pérdidas latentes en las carteras de deuda, a mi modo de ver. Ya ni siquiera con inflación, tendría que haber una hiperinflación muy grande para resolver algunas situaciones de deuda, ¿no?, que ya superan, como he dicho antes, el 250% del PIB en algunos países, son muy grandes. Tiene que haber, ya hemos empezado a ver algo de eso en los últimos años y tendrá que haber más. Hemos empezado a ver a Bengoas, etcétera, tendrá que haber más a nivel global y no solo privado, también soberano en algunas situaciones, ¿no? Bueno, por tanto, a mi modo de ver, lo que habría que hacer, ¿no?, es dejar funcionar el mercado, ¿no?, dejar que los tipos de interés vuelvan a una situación normal, dejar que el mercado funcione. Todo eso, evidentemente, como es un proceso bastante traumático, pues es bueno que sea ordenado y que los bancos centrales lo ordenasen. Sería el primer escenario que antes he comentado, de una normalización ordenada, pero como decía antes, lamentablemente creo que hay pocas posibilidades de verlo, ¿no? Bueno, esta sería un poco una visión de lo que está siendo o de lo que puede ser la normalización monetaria. ¿Cambia algo de todo esto la llegada de Trump? Bueno, a mi modo de ver, lo que puede suponer la llegada de Trump, por los primeras, por lo que ha dicho en la campaña y por las primeras noticias de lo que está haciendo o anunciando en el plano económico, es realmente, a mi modo de ver, acelerar la normalización monetaria, ¿no? Trump ha dicho que va a hacer un gasto en infraestructuras de 500.000 millones de dólares, es un programa de inyección fiscal muy grande. Pero bueno, a mi modo de ver va a provocar una subida de tipos. Ya lo ha provocado estos 3 últimos días, pero creo que a medio plazo va a ser mayor, ¿no? Creo que eso realmente lo que hace es acelerar la normalización monetaria. Creo que es incompatible un programa de ese calibre con una situación de tipos anormalmente bajos como la que hoy en día tenemos en el mundo, ¿no? Trump ha dicho también más cosas, ha dicho que va a desregular la economía. Yo creo que eso es muy bien recibido, por lo menos por quienes tenemos una visión liberal y de mercado de la economía. Creo que hoy en día la economía está excesivamente sobreregulada, sobreintervenida y sobresupervisada, no solo en el mundo financiero, aunque también.
Y creo que es bueno que diga esto. Habrá que ver si lo puede hacer, porque no es fácil. Los aparatos burocráticos son muy potentes y no es fácil, ¿no? Y luego Trump ha dicho también una cosa que no está tan bien como lo anterior, y es que ya ha anunciado que va a ser mucho más proteccionista, y el proteccionismo es una de las típicas reacciones ante las crisis económicas, pero es la mala reacción, es la reacción que lleva a más crisis económica, ¿no? Por tanto, bueno, ha dicho esas tres cosas. En lo que estamos hablando hoy, en lo que es la normalización de las condiciones monetarias, creo que lo que va a hacer es acelerar esa normalización. Hay una decisión que Trump tiene que tomar y que creo que es quizá una de las más importantes, y es quién va a pilotar la Reserva Federal. La señora Yellen tiene mandato hasta febrero de 2018, que es más o menos un año después de que Trump tome posesión, ¿no? En enero próximo, ¿no? Trump tendrá que decidir quién va a pilotarla y qué Reserva Federal quiere. Creo, por todo lo que he dicho, que la Reserva Federal Americana, que es el auténtico banco central del mundo, ¿no? Creo que va a tener unos años muy complicados porque va a tener que normalizar la política monetaria en un escenario de crecimiento que no está muy claro que no vaya a dejar de ser mediocre, y en un escenario de una política económica como es la que pueda poner en funcionamiento el nuevo presidente americano, que encierra numerosas novedades, ¿no? Y por tanto numerosas incertidumbres, ¿no? Y eso es lo que le va a tocar pilotar a la Fed, ¿no? Bueno, yo por ir acabando, tengo entendido que tenéis idea, o sea, costumbre de hacer un coloquio o algo así, ¿no? Por ir acabando, ya dar tiempo también al coloquio. Vamos a ver, la economía global hoy está experimentando un proceso de transformación muy profunda y, como antes he dicho, bastante positiva, ¿no? Yo creo que realmente en el mundo ya hay cosas muy positivas, ¿no? Es en medio de ese proceso donde tiene que hacerse, donde se va a producir, a mi modo de ver, inexorablemente el proceso a la vez de normalización de los tipos de interés y de la liquidez existente en el sistema, ¿no? Los factores de fondo de la transformación de la economía global hoy en día son, en primer lugar, la nueva oleada de innovación / disrupción digital. Creo que ese es un factor muy potente. El segundo factor, y muy positivo, vaya por delante, por lo menos a medio plazo, quizá a corto plazo genere problemas de empleo, etcétera, pero a medio plazo es muy positivo. El segundo factor es el crecimiento de la clase media emergente. Yo creo que hoy en día es magnífico que estemos viendo crecer la clase media emergente. Para España es maravilloso tener todo ese mercado de Latinoamérica con lengua española de esos 600 millones de personas. Hoy en día todavía hay poca clase media con capacidad de compra, pero cada vez habrá más. Creo que ese es un factor muy, muy potente. Y otro factor de transformación muy grande es la longevidad de la población, sobre todo en economías maduras, ¿no? Que es un factor muy importante que cambia muchas cosas de la economía, ¿no? Cambia realmente perfiles de trabajo, perfiles de empresas, cambia muchas cosas, ¿no? Son factores para mí, en mi opinión, más positivos que negativos, ¿no? Y yo por eso soy optimista sobre el futuro de la economía, ¿no? Global. Y cuando invertimos, yo en Renta 4 Banco, pues lo hacemos en base a esos factores positivos, tratando de invertir en compañías que se vinculen a la transformación digital, a los mercados emergentes, a los procesos que hay en las sociedades occidentales de longevidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, aun siendo positivos y optimistas en la economía, en el futuro económico, que yo lo soy, creo que hoy en día, a mi modo de ver, el mayor riesgo / incertidumbre / reto que tiene la economía global es el desmontaje, por decirlo así, de las políticas monetarias ultra expansivas que hemos vivido y, en cierto modo, que hemos disfrutado en los próximos años y cuya prolongación sine die creo que no solamente es imposible, sino que además traería problemas y riesgos de inestabilidad muy grandes, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un periodo en el que vamos a ver mayor inestabilidad financiera. Eso se traduce inevitablemente, se traspasa a la economía real. Recordemos lo que ocurrió con la burbuja.com y su pinchazo. Y por tanto yo creo que eso va a ser así. Desde el punto de vista de la inversión, ideas como el carry o el front running, que han funcionado muy bien, mecanismos monetarios, financieros, creo que van a dejar de funcionar. Tenemos que ir a los fundamentales y abandonar modelos monetarios financieros que han funcionado muy bien en los últimos años, han dado mucho dinero a ganar, pero creo que hoy en los próximos años van a ser modelos de alto riesgo, precisamente porque creo que viene una subida de tipos de interés al ritmo que sea, y eso a los modelos de carry y de front running los mata, ¿no?
Por tanto, yo creo que al final, y por acabar ya, todo indica que lo que va a funcionar de nuevo es la vieja idea de que hay que conectar la economía financiera con la economía real, el mundo financiero y el mundo de la utilidad real, una conexión que nunca debería haberse perdido del todo, pero que se perdió y que yo creo que hay que recuperar, ¿no? Bueno, yo con esto termino, ¿no? Y damos paso al coloquio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Creo que nos has contado muchas cosas muy interesantes, muy provocadoras y bueno, yo incluso nos has dado alguna idea, alguna inversión interesante que podemos hacer. En el mercado de yenes es un mercado atractivo para no sé a qué plazo, eso no lo has contado, pero es un tema interesante. Si tienes dólares, sin duda, los prestas en yenes y vas a ganar con el forward seguro, eso es matemático. Salvo que quiebre el banco que te da el forward, pero es la única forma de perder. Es la única forma. Si tienes dólares. No, habrá que pasar por el camino de comprar primero los dólares. Sí. Voy a dar la palabra al público. Yo creo que hay muchos temas muy interesantes que ha comentado. Por favor, Jaime Requijo. Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero es felicitar a Juan Carlos Ureta por haber puesto el acento en uno de los más grandes problemas que tiene en estos momentos la economía mundial. A mi entender, no solamente estamos en una economía de deuda, estamos en una economía de duda. Lo que están haciendo los políticos, los responsables de la política económica y los bancos centrales en todo el mundo es tratar de ver si los temas se arreglan sin tomar decisiones muy claras. Porque hay un problema fundamental, que es el propio problema de la deuda. Es decir, ¿por qué crece la deuda? Pues la deuda pública crece porque se mantiene el déficit, pero especialmente por un elemento que conocemos con el nombre de explosividad de deuda, y que es simplemente lo siguiente: cuando el tipo de interés real al que hay que pagar la deuda es superior al tipo de crecimiento real de la economía, la deuda crece por sí sola. Y ahí es donde bancos centrales, gobiernos, etcétera, no saben lo que hacer, De manera que ahí tenemos un problema que va creciendo cada vez más y un problema al que nadie quiere enfrentarse en un mundo globalizado. Esta es mi opinión del tema, que coincide bastante con la opinión del ponente. Sí, también hay un tema de tecnología social, por decirlo así, ¿no? Yo entiendo también que el mundo actual es muy complicado, que a lo mejor a veces cuando hablas con gente de los bancos centrales dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Cuál es la alternativa? Es una mala respuesta, o una mala pregunta, ¿no? Pero también es comprensible, ¿no? Sí. Y si me permitís, siendo un poco provocador, porque es mala la deuda. La deuda en el mundo en el que vivimos, una deuda pública que ningún Estado amortiza, porque por definición toda la deuda que se emite o vencimiento se vuelve a emitir, se vuelve a lanzar al mercado. Y además, un contexto en el cual la profundidad ahora es tan inmensa que da igual lo que refinancies, ¿no? El mercado te lo coge. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, la deuda a tipos de interés, que ya tenemos 10 trillones públicos de deuda con tipos negativos, otros 300.000 millones de dólares de deuda corporativa. ¿Por qué más la deuda? Mira, esa pregunta es muy buena, ¿no? Y provocadora, como dices, y me recuerda un poco a otra pregunta que se hacía mucho en el año 2006 y 2007, ¿no? Cuando se decía, hablar del tema inmobiliario, las hipotecas y tal, decían, bueno, pero ¿qué problema hay en que los inmuebles suban, ¿no? Si realmente es bueno para las familias que tienen inmuebles y sube su riqueza, ¿no? Es bueno para el gobierno y los ayuntamientos que recaudan más. Es bueno para los bancos que dan crédito hipotecario y todos ganan mucho dinero, etcétera, etcétera. Es bueno para la economía porque se construye mucho y crece más, ¿no? Es bueno para todos. ¿Qué problema hay, no? Y claro, el problema de esto siempre es que el tulipán no vale $1.000, ¿no? El tulipán vale $5, ¿no? El problema de esto es la burbuja, ¿no? ¿Sabes? Cuando hay mucha deuda, es decir, el capital tiene unas reglas de utilización, de allocation, ¿no? Y la deuda tiene otras, ¿no?
Y eso está muy demostrado, ¿no? Y de nuevo habrá economistas que digan que eso no es así, muy sesudos, pero la realidad nos dice que eso es exactamente así. La deuda se tiende a utilizar peor que el capital propio. ¿Qué ocurre? Que en un mundo de deuda, ¿cuál es el problema? El problema es que estás basando todo en un soporte muy falso. Es decir, la deuda, insisto, es un pasivo y luego se invierte en un activo, pero cuando tienes algo basado en deuda, una inversión basada en deuda, tienes el pasivo y el activo. Como decía Javier Queijo, luego viene el tema de los tipos de interés y el coste respectivo, y hay un momento en el cual igual el coste de la deuda es inferior al rendimiento del activo, pero al final no hay que olvidar que tienes el pasivo y el activo, y el neto en un primer momento es cero, luego ya depende del valor del activo, del pasivo, el neto es cero, y la deuda, sin embargo, tienes que devolverla por el mismo importe, y si no, hay una cosa que se llama default, que a nadie le gusta hablar, pero que al final hay que enfrentarse a ella. Porque si los pasivos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que si al final acabas comprando muchos tulipanes con deuda a $1000, ¿sabes? Pues al final quiebra todo, ¿no? Porque no puedes devolver esa deuda, entonces entran en problemas los que te la han prestado, que son entidades financieras, o son ahorradores, o son fondos de inversión, o son... Y eso se llama quiebra financiera, se llama crack financiero, ¿no? Y ese es el problema de la deuda. Te da la palabra por allí al fondo. Espera un momento, permíteme en primer lugar, por orden, porque habéis levantado la mano. Bueno, tú moderas la sala. Bueno, muchas gracias por su presentación, que fue desde luego excelente. Yo quería preguntarle sobre la conclusión. Quería andar un poquito más en la conclusión a la que ha llegado, a que finalmente, cuando se produzca la regulación de la política monetaria, es decir, la normalización, quiero decir, de la política monetaria, pues es decir, como única salida, que es lo que se va a hacer. Y yo quería ahondar un poquito en cómo vislumbra usted este desenlace. ¿Cree usted que esta normalización de la política monetaria lleva inexorablemente a una nueva crisis financiera? Y una segunda pregunta vinculada a esta primera, ¿ve usted probable quitas en la deuda soberana en determinados países? Mira, en primer lugar, yo la normalización monetaria o financiera no la veo como una salida, la veo como una necesidad, que es diferente. Salidas tendrán que buscar los policy makers como buscan salidas, ¿no? Es más, me parece casi algo newtoniano, pero puedo estar equivocado. En mi concepto, en mi opinión, y tal y como yo veo los temas, creo que es algo casi newtoniano, es decir, es algo que es como la manzana que cae del árbol, ¿no? Siempre han caído del árbol, pero nos dimos cuenta con Newton que por qué caía, ¿no? Bueno, esto es newtoniano, ¿no? Entonces, no lo veo como una salida a nada, lo veo como una necesidad, ¿no? Como algo, una consecuencia ¿de qué? Pues básicamente de un modelo que en el fondo se inicia con Reagan/Greenspan en los 80, que es un modelo que ha estado siempre muy basado en el crecimiento continuo de la deuda y del apalancamiento, bajada continua, inyecciones, tipo de interés, y yo creo que ese modelo ha llegado a su agotamiento, ¿no? Puede ser ahora, puede ser dentro de un año o dos, pero insisto, no es una salida, es algo que deriva ¿no? De una serie de cosas, ¿no? En cuanto a si eso genera crisis financiera, volatilidad, creo que sin duda. Y de hecho el mensaje de los mercados de agosto de 2015 es ese. Es que va a haber más volatilidad. Va a haber episodios de volatilidad recurrentes. Puedo estar equivocado, como siempre, pero es mi opinión, ¿no? Y creo que ese va a ser un escenario, el escenario de mayor volatilidad. ¿Crisis mayores? Pues depende de cómo se haga la normalización. Depende de que se haga de una manera o de otra. Y no es fácil hacerla bien, la verdad. Oye, si la FED logra hacer la normalización, pilotar la normalización, sin muchos problemas por el camino, sin mucha crisis financiera por el camino, creo que será realmente de chapó. Pero creo que es una misión muy complicada. No voy a decir imposible, porque imposible no hay nada, pero muy complicada, ¿no? Por lo tanto, sí creo que debemos enfrentarnos a un periodo en que haya esa situación de mayores crisis financieras. Ya, de alguna manera, como digo, ya lo estamos viendo en los últimos años, ¿no? Están aflorando ya situaciones que se venían conteniendo, ¿no? Y comentabas otra pregunta que no recuerdo bien. ¿Es probable una ¿Cuál? situación de quita de la deuda soberana? Bueno, la deuda soberana es un concepto que luego tiene muchas cosas, ¿no? No es lo mismo la deuda soberana de Zimbabue que la de Estados Unidos, o la de Grecia, o la de Italia, o la de... ¿no? La soberana, toda es soberana, pero yo creo que podemos ver situaciones
Y hemos visto incluso en Europa, el caso de Grecia, ha habido una quita, ¿no? Ordenada, etcétera, eso es otro tema, pero ha habido, ¿no? Y yo creo que ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que en algunos países emergentes creo que lo difícil va a ser que no la haya. En economías desarrolladas, hoy por hoy yo creo que estamos lejos de ese escenario, en las más de mayor, digamos, rating, pero bueno. En principio tenía dos preguntas. La primera era a su criterio. En su criterio, ¿cuál podría ser la hipótesis para refinanciar la deuda? ¿Y cómo podría afectar esto a los mercados emergentes? Porque entiendo que hay muchos periódicos actualmente que sacan artículos sobre que puede haber un crash o no. Es que no, la verdad es que oigo bastante mal, no sé si es un problema del micrófono. Dices que podrías, no sé si es micrófono o es un poco de... Alejado un poquito, no lo puedes tan cerca. El primer tema es cómo refinanciar la deuda. Para su hipótesis, y si, como comentó el señor, se podría tener un crash más adelante. Y la otra pregunta sería, ¿qué pasaría con los mercados emergentes en la normalización? Bueno, es un poco de lo que está hablando, ¿no? Yo creo que la refinanciación de la deuda hoy en día, esencialmente hay un gran refinanciador, que son los bancos centrales, ¿no? Si esas políticas acaban, habrá más problema, pero bueno, antes ha comentado Pascual, con cierta razón, que hoy ya todo el mundo da por sentado que la deuda es perpetua, o sea que va a haber rollover permanente y que esto no se va a dejar de refinanciar nunca, ¿no? No lo sé, yo tengo siempre la duda de si eso es posible, el hacer perpetua la deuda de forma tan generalizada, ¿no? Pero hoy en día sí, ya ha habido incluso el Banco de Japón en algún momento ha hecho estudios sobre esa base, ¿no? Es decir, voy a hacer que la deuda sea prácticamente perpetua, ¿no? Entonces, si eso es así, pues la refinanciación es muy fácil, y si no es así, es muy complicada. Y sin duda habrá mayores problemas de pago, ¿no? Y por tanto de eventuales situaciones financieras de impago, ¿no? No sé, yo en cuanto a los mercados financieros vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final, es decir, si va a haber un crash o no, yo soy muy poco partidario porque, pues, ese típico tema en que crash habrá, claro, siempre ha habido la historia y lo seguirá habiendo, ¿no? ¿Cuándo? No tengo ni idea. Es decir, ¿y por qué tampoco, no? Yo creo que la normalización monetaria, si se hace bien y a tiempo, no tiene por qué conllevar mayores problemas que una alta volatilidad en algunos momentos y algunos ajustes y algunas situaciones particulares, como hemos podido ver en España. He citado antes un caso muy conocido, como es Abengoa, pero hay otros, ¿no? Y si se hace mal o se descarrila, pues puede ser un tema muy serio. Yo coincido con lo que anteriormente decía el profesor Requeijo, de que esto puede ser un tema muy delicado, sin duda. A mí particularmente, hoy en la economía global, yo diría que es el tema que me parece más inquietante, aunque no se hable de él. Otros temas, pues bueno, se puede solucionar, y que China crezca al 5, al 6 o al 4 me parece que es un tema importante, pero ahora que todo esto se vuelva a reajustar de forma ordenada, me parece que es un tema bastante inquietante. Por favor. Muchas gracias. Hemos tenido una charla de lujo. Gracias. De lujo, de verdad. Pero el mundo está hecho polvo por ahí, en casi todos sitios. ¿Por? La desconfianza total. En todos sitios, y además metida y demasiado enredada. Hay dineros sueltos por ahí, pero que costará ponerlos en funcionamiento. Se da la circunstancia, por ejemplo, una de las cosas que tenemos aquí, cada vez en los últimos 15 años que ha tomado posesión un presidente de los Estados Unidos, en 3 meses han bajado las bolsas, algunas a un 15%. Esperemos que en el que va a rodar aquí no pase una circunstancia de este tipo. En el nuevo que tenemos a partir del 15 de enero. Esto se está haciendo demasiado largo y la gente le está perdiendo ya el asco al buen funcionamiento. Esto es muy triste, es así. Están apareciendo barbaridad de deudas por ahí, ocultas,
que nadie sabe cuándo se van a pero algunas muy gordas, que se conocen. Yo espero que en todas estas cosas se ponga, de momento, pues no sé, que haya, que esté dispuesto todo el mundo, aunque tenga que perder algo, pero que se solucione este mundo. Bueno, no es el caso de España, es que en Estados Unidos, Europa, Francia, Alemania, todos, es que hay que ver cómo están. Bueno, siempre, perdón sí, por siempre, esta agitación, pero bueno, es siempre que hablamos un se poco, está haciendo demasiado larga. Siempre que hablamos, me refiero, no la joda, no, sino el enredo sí, que tenemos en los 3 o 4 años ya. Bueno, siempre que hablamos un poco de la economía y el futuro hay que hablar de crecimiento, ¿no? Y yo creo que al final, si hay crecimiento, los problemas, incluido el de la deuda, se arreglan, ¿no? Lo que pasa es que el de la deuda ya está llegando a niveles que hace falta mucho crecimiento en algunos países. Es como una empresa que realmente ya tiene un nivel de deuda que dice, mira, es que por muy bien que te vaya es que no la vas a poder pagar, ¿no? Pero yo quiero decir que al final siempre está el tema del crecimiento y el tema de los problemas, entre ellos la deuda, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día en el mundo hay una bolsa de crecimiento que está muy clara, que son los emergentes, ¿no? Y lo que pasa que lamentablemente, y no lo he comentado antes al hablar de Trump, pero la verdad es que tampoco Trump parece que vaya a ser muy bueno para los emergentes, ¿no? De hecho, la semana pasada pues el MSCI Emerging Markets cayó un 3,5 mientras el S&P subía un 3,5, ¿no? Quiere decir que, bueno, que al final ahí está un poco el motor de crecimiento. Entonces, al final, si hubiera en un mundo ideal, ¿no? Una adjudicación de recursos correcta y además bien hecha y tal, la emergente, y eso generase un crecimiento importante, ahí se solucionaba muchos problemas, ¿no? Porque todo es relativo y todo al final con crecimiento se arregla, ¿no? Lo hemos visto siempre, en una empresa es lo mismo, pues tienes problemas, pero si creces y vas, lo arreglas, ¿no? Ese es un poco el punto, yo creo. Yo creo que no hay que verlo todo negro, ¿no? Yo creo que hay unos problemas ahí que yo creo que hoy son más inquietantes los problemas de índole monetaria financiera que los problemas de economía real, esa es mi opinión, ¿no? Pero si hubiera crecimiento de la economía real, pues eso se podría ordenar bien y tal. Vamos a ver, no sé, ahí entra todo el tema del proteccionismo, que, bueno, de nuevo el nuevo presidente americano parece que lo va a practicar, o por lo menos ha dicho que va a ser bastante más proteccionista, ¿no? Y eso la verdad que no es bueno porque hoy en día, si miras un poco, en eso sí doy bastante la razón a Larry Summers, ¿no? Cuando hizo aquel discurso en el Fondo Monetario, de bueno, al final, más o menos, ¿no? Ya digo, no, oye, si al final aquí los japoneses ya tienen 5 coches por familia y no sé cuántas casas y tal y cual, pues tampoco van a crecer mucho, ¿no? Quiero decir, al final podrás tener un crecimiento nominal de la economía, pero a base de inflarla monetariamente, pero nada más, ¿no? Y entonces, bueno, quiero decir que yo creo que donde está el crecimiento es donde tiene realmente capacidad de crecimiento, pero de nuevo, y conectando con la opinión esta sobre lo que pasa en Estados Unidos con el cambio de presidente, pues la verdad que este presidente no parece que vaya a ser un hombre muy tendente a entender el mundo globalmente, sino más bien a entenderlo desde Estados Unidos, y eso a mí me parece que no es bueno. Todos los estados están económicamente, están excesivamente endeudados. Pues fíjese. Esto se lo van a cargar al Estado, a todos los no, claro, fíjese, Estados Unidos. Como el Estado abre sus puertas para esto. Gracias. Yo recuerdo que el Tesoro americano hace unos años se decía, es que ya tiene 14 billones españoles de dólares de deuda. Es que ya está llegando a 20. Está llegando ya a 20. Y con 20 quiere lanzar Trump su programa fiscal, que ha dicho que no va a costar ni un duro a nadie. Bueno, al erario público, vamos. Pero es difícil de creer, ¿no? ¿Sabes cuál es el último año en que Estados Unidos amortizó $1 de deuda? Con Clinton creo que hubo un año, ¿no? O varios. El último año, lo he consultado hace poco tiempo, fue hace exactamente 42 años. Bueno, pero en términos netos, cerró un año con pero en la época unos centenares de millones de dólares menos de stock de deuda, por supuesto, en el porcentaje de PIB, por supuesto, ha cambiado totalmente. Pero en la época de Clinton hubo un año que también, por lo menos yo le vi allí con un gráfico, recuerdo todavía la imagen diciendo que había reducido la deuda. No sé si era marketing político, pero yo recuerdo haberle visto a Clinton allí con una pizarra. Yo coincido plenamente en lo que estoy diciendo, que la clave del tema, evidentemente, es el crecimiento, ¿no? El crecimiento sostenible. Y en ese sentido, ¿cómo podemos calificar la política monetaria que ha seguido Europa en estos años?
Podemos pensar que es una política monetaria eficaz, ha posibilitado ¿Monetaria o fiscal? La monetaria. Bueno, yo creo, yo antes he tratado de dividir un poco dos fases, ¿no? La fase 2008-2012, que yo creo que era, no sé si eficaz o no, pero era imprescindible, era necesaria, porque si no habría sido peor. Y la fase que va de 2012 en adelante, ¿no? A mi modo de ver, de 2012 en adelante, a mí no me gusta la política monetaria que se ha hecho, porque creo que a base de generar un poco de crecimiento económico, creo que ha creado problemas que van a ser muy difíciles de resolver en Europa también. Y muy difíciles. Y que no hay que descartar que cojan la peor variante, incluso rupturas políticas, etcétera, ¿no? Espero que no, pero yo creo que esa política económica, que hay que decir en su descargo que el Banco Central Europeo es la única institución europea que ha mantenido un poco la idea europea a base de esas políticas monetarias, ¿no? Porque los demás, pero con todo y con eso yo insisto que no quiero criticar a nadie, porque yo creo que el señor Draghi, cuando llegó en noviembre de 2011 o octubre al Banco Central Europeo, debió ver un poco lo que había y debió darle ganas de dimitir e irse a su casa, ¿no? Pero es verdad que lo tenía muy complicado, ¿no? Pero yo creo que realmente lo que se ha hecho estos años, insisto, es un poco el kick the can, ¿no? La patada hacia adelante, y eso yo creo que al final pues la bola es más gorda, ¿no? Por favor. Sí, buenas noches. Cuando ha empezado me ha gustado mucho la exposición que nos ha hecho. Tengo la ventaja de que he leído antes de venir la nota que publica, creo que es todos los lunes, ¿no? En 34. Y bueno, luego le comento algo sobre la nota, que no ha salido aquí en radio. Cuando ha empezado la charla ha mencionado letras del Tesoro al 15%, hace muchos años, y claro, la diferencia con la situación actual, yo creo que buscando hacer llamativa la diferencia tan grande en estos años de los tipos, pero luego el resto de la exposición no le he oído comentar prácticamente nada, yo creo, sobre la inflación, porque es que yo recuerdo haber comprado esas letras del Tesoro. Estaba yo terminando entonces la carrera, precisamente, y las compré al 16,5%, y me parece que eran quizá el final del gobierno de Suárez. Sí, yo creo que fue un poco más adelante, fue en el 84, 85. Bueno, yo recuerdo haberlas comprado al 16, y también recuerdo que se perdía dinero, porque es que la inflación estaba por... Llegó al 18, claro. Entonces, claro, es muy importante que cuando hablamos de tipos negativos, ¿verdad? Bueno, incluso algunos de los que publican en la página de Renta 4 también lo han explicado, ¿no? La cuestión de que los tipos nominales y los tipos reales, pues en la situación en la que estamos después de tantos años de inflación, y ahora que ya hemos estado pues un año y pico en deflación, pues no es comparable, ¿verdad? No es comparable. Está claro. Podemos perfectamente obtener una rentabilidad aceptable, incluso con tipos negativos, en un país como España, que hemos tenido deflación este último año, y bueno, pues si te devuelven un dinero dentro de un año, que aunque te haya rentado negativamente a efectos nominales un 0,2, un 0,3, pues si luego todo lo que puedes comprar dentro de un año con ese mismo dinero ha bajado un 1% en promedio, pues evidentemente has ganado poder adquisitivo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, la cuestión de la normalización habría que dejar claro y entender bien que debe de tener en cuenta la inflación, claro, o no. Sí. La inflación, en este caso. Sí, lo que ocurre es que por eso yo he hablado siempre de tipos nominales negativos. Yo creo que hay una gran diferencia entre tipos reales negativos, que generan una ilusión monetaria de que estás recibiendo un interés, pero en términos reales estás perdiendo porque la inflación es superior, y tipos nominales negativos, ¿no? A mi modo de ver,
la patología mayor, la patología a mi modo de ver realmente muy preocupante son los tipos nominales negativos, ¿no? ¿Por qué? Independientemente de cuál sea la inflación, da igual que haya deflación. Porque te están generando un mundo en negativo, te están generando un mundo en contracción. Si realmente el tipo negativo, fíjate que lo que significa es que no quieres el dinero, es que realmente, y fíjate la contradicción que hay entre un banco central que está inyectando dinero y a la vez la gente le está diciendo que no quiere dinero, porque hay tipo negativo, ¿sabes? Quiere decir que es un mundo tan al revés. El tipo nominal negativo para mí es un escalón que va a una escala distinta al tipo real negativo. El tipo real negativo es un problema, puede ser un problema efectivamente de ilusión monetaria, de represión financiera, como lo quieras llamar, pero el tipo nominal negativo, a mi modo de ver, lo perverso que tiene, lo muy perverso que tiene, es que te genera una economía en negativo, ¿sabes? Y entonces eso, cuando el bien económico más universal que hay y más, de alguna manera, perfecto, si quieres, que hay, que es el dinero, se valora en negativo, es que acabas diciendo que me pague el restaurante por ir a comer allí, que el inquilino acaba diciendo que me pague el propietario por dejarme su casa, y generas una economía en negativo. Y esa es la perversión, la patología, ¿sabes? Yo simplemente quería añadir algo respecto de la posible política económica del nuevo presidente norteamericano, que es persona que está olvidando las contradicciones. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en lo siguiente: en lo que va a hacer, desde luego, es un programa muy amplio de obra pública, porque la obra pública es un gran multiplicador de empleo, y en realidad él es un correlato de la América profunda que se ve perseguida. Ahora bien, si resulta que va a llevar adelante un enorme programa de obra pública y no quiere subir los impuestos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque me parece que estamos ante una primera contradicción difícil de resolver. Yo creo que todo esto de voy a acabar con la globalización, etcétera, pues me parece que no lo va a conseguir, porque no es posible. El proteger la industria americana, como ocurrió precisamente a partir del año 1932, tampoco es posible, por la simple razón de que todo está troceado a lo largo del mundo. Y desde luego, si quiere bajar la deuda, no quiere subir los impuestos y quiere lanzarse a un gran programa de obra pública, yo no sé cómo se arregla eso. No sé qué bueno, él ha dicho que va a hacer un programa, desde luego, yo no lo sé, una especie de concesiones a empresas privadas que paguen, bueno, una especie de programa público-privado, ha dicho, ¿no? Que eso lo van a pagar las empresas constructoras y concesionarias y no lo va a pagar el erario público, ¿no? Es complicado, es difícil de creer, pero bueno. Va a bajar el impuesto de sociedades del 35 al 15, va a bajar el impuesto sobre la renta. La deuda va a dice, y eso está muy bien, eso lo dicen, es un mensaje muy de propaganda electoral, que en este caso ha sido efectiva, ¿no? Que va a reducir el gasto público. Estupendo, ¿no? Esto es como el mensaje que siempre se lanza de que los inspectores de Hacienda con el nuevo gobierno van a trabajar más. Bueno, es que anteriormente no trabajaban, no sé. En fin, es una cosa, la inspección va a mejorar mucho, ¿no? El fraude se va a corregir, ¿no? O sea, es bastante complicado. O sea, ¿de dónde va a sacar entre 300 y 500 mil millones de dólares para su gran programa inversor? A propósito, para crear empleo, no digo que no haya desempleo en Estados Unidos, pero está al 4,9 ahora mismo la tasa de desempleo. O sea, que parece que es verdad que está localizada en una zona de población muy determinada, ¿no? Y que también tienen derecho, evidentemente, a trabajar, ¿no? Pero lo que habría que invertir en nuestro país para reducir nuestra tasa de desempleo que acaba de bajar ligerísimamente del 20%. Yo creo que sí es verdad que el presidente Trump va a entrar en una dificultad muy grande de cumplir todo lo que está diciendo, ¿no? Vamos, todos sabemos que al final una cosa es hablar y luego es... Bueno, yo creo que es un hombre de recursos, no cabe ninguna duda, ¿no? Que lo que ha conseguido en su vida y ahora ganando estas elecciones contra todo el mundo le cualifica como una persona con recursos para manejarse bastante grandes, ¿no?
Pero vamos, yo creo que sencillamente hay cosas que está diciendo que son imposibles, ¿no? Entonces, como son imposibles, pues no van a... Muy bien, pues estamos en la hora prevista para terminar esta conferencia, que ha sido para nosotros un placer escucharte, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada. muy bien. Pues fenomenal. Ha estado muy bien porque nadie pone el acento en esas cosas. Bueno, son temas un poco así abstrusos, ¿no? Un poco. ¿Tienes un momento? ¿Tienes coche, Pedro? Pedro, ¿tienes un momento? ¿Tienes coche o quieres que te lleve? Yo he pedido uno a menos 25. Si quieres te Quédate. Voy a casa. Si quieres te acerco a Pedro y ya está. Sí, por eso. Pues nada, me alegro. Muchísimas gracias. Me alegro. Y nos seguiremos. Pasar un momento al despacho.